Bien, es un placer estar con ustedes. Quiero dar las gracias a Conaculta, a la Dirección General de Publicaciones por habernos invitado a las tres ponentes y a un servidor a participar con ustedes en esta mesa sobre la biblioteca digital, que evidentemente no podía faltar en un simposio internacional sobre el libro electrónico. Las bibliotecas han dejado de ser, como lo sabemos, solo un espacio físico y se han transformado en un servicio virtual al que puede accederse prácticamente desde cualquier sitio del mundo. Las bibliotecas académicas han sido las pioneras en el mundo en generar este tipo de servicios, y yo podría decir que hoy día cualquier biblioteca académica, pública, escolar, corporativa, médica, que se precie de serlo, tiene un servicio virtual o un servicio digital. Las publicaciones electrónicas fueron también las que empezaron a publicarse en forma electrónica antes que los libros, yo creo que una década de anticipación. Sin embargo, los libros electrónicos y las monografías electrónicas están teniendo hoy una participación y una penetración indiscutible en el ámbito de las bibliotecas digitales también. Es un honor entonces para mí presentar a ustedes al panel que desde distintas perspectivas abordará temas sobre bibliotecas digitales, tanto en el caso de bibliotecas que realmente existen o de servicios que sin la existencia de una biblioteca de ladrillo, de una biblioteca física, se han llamado bibliotecas virtuales. Quiero ofrecer una explicación. Vamos a cambiar el orden de presentación que ustedes tienen en su programa por dos razones fundamentales. Una, quise distinguir los distintos tipos de experiencias que van a presentarse en este panel, por una parte, y por la otra, de acuerdo con mi colega connacional Lourdes Feria, acordamos darle la bienvenida y darles la oportunidad de hablar en primera instancia a nuestras invitadas extranjeras. Voy a presentar muy brevemente la semblanza biográfica de las tres ponentes de esta mañana. En primer término hablará Miriam López Santos, que es española y dirige el portal de novela gótica española de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Miriam es doctora en Filología Hispánica, profesora del Instituto de Educación Secundaria León Felipe de Benavente, así como colaboradora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León. Se ha dedicado a la investigación del género de la novela gótica, la relación de la literatura y el cine, así como al análisis de figuras de escritores del siglo XIX de la literatura española. Ha publicado diversos ensayos y artículos, así como el libro La novela gótica en España, 1788-1833. Recientemente hizo una muy aplaudida edición crítica de La urna sangrienta o El panteón de Cianela, que en 1834 escribió Pascual Pérez y Rodríguez. En segundo término, corresponderá el uso de la palabra a Malgorzata Lisovska. Sus amigos en Colombia y en México le decimos Margarita.
Ella nació en Polonia, pero vive y creo que está nacionalizada colombiana hace muchos años. Es investigadora principal de la Comunidad Latinoamericana de Bibliotecas y Repositorios Digitales, denominada Colabora, y coordinadora técnica del proyecto Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y Gestión para la Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica, denominado CLARAVID. Malgorzata es magíster en Bibliotecología e Información Científica de la Universidad Jagiellona de Cracovia, en Polonia. Es directora actualmente de la Biblioteca de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y es responsable de la gestión del repositorio institucional EDOC-UR. Participa también en el proyecto Biblioteca Digital Colombiana, cuyo propósito es la creación de la Red Nacional de Repositorios de Acceso Abierto y la difusión de la producción digital colombiana. Y para cerrar con broche de oro, hablará a ustedes Lourdes Feria Basurto, mexicana. Ella es directora general de Tecnologías para el Conocimiento de la Universidad de Colima. Es licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad de Colima. Es consultora internacional en diversos proyectos de automatización y organización de bibliotecas. Ha sido directora general de Servicios Bibliotecarios y coordinadora general de Servicios y Tecnologías de Información de la misma universidad en Colima. Es coautora del proyecto Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas, que los bibliotecarios conocemos muy bien como SIABUC, que se usa en más de 1000 bibliotecas latinoamericanas, y del proyecto de la Biblioteca de la Ciencia, primera biblioteca electrónica en América Latina. Fue además encargada de la edición de discos compactos producidos por el Centro UNESCO de Edición Digital. Como verán, tenemos a un panel muy importante y sin más preámbulo doy el uso de la palabra a Miriam López Santos. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias al Conaculta por su invitación y, en segundo lugar, por la acogida tan fantástica que nos han dado y por su buen hacer en el Congreso. También quería comentar que me parece una estupenda idea que se haya tenido en cuenta la interdisciplinariedad a la hora de trabajar con el tema del libro digital, porque pienso que en un proyecto común internacional de estas características, pues es indudable que la labor debe ir conjunta de editores, autores, filólogos, bibliotecarios, libreros, etcétera. Entonces creo que todos tenemos nuestro granito de arena que aportar al tema. Por eso quise titular mi exposición Desempolvando viejos libros, las bibliotecas digitales al servicio de la democratización de la lectura. Y en concreto centrar mi exposición en el portal literario. Por eso, tengo de fondo la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que es la institución con la que trabajo. Y quiero empezar con una afirmación que podríamos haber hecho cualquiera de nosotros, pero que en 1996 fue Humberto Eco el que dijo: leer una pantalla no es lo mismo que leer un libro. Parece evidente y estamos cuestionando todos estos asuntos que no es lo mismo leer una pantalla que leer un libro, aunque seamos detractores o defensores del libro electrónico, aunque solo sea por la apariencia externa y ya sin entrar a valorar inconvenientes o ventajas. Sin embargo, y me parece que es lo importante, es lo que comentaba después. Él decía: los libros seguirán siendo imprescindibles, pero para la literatura, como también para cualquier circunstancia en la que uno deba leer con atención, no solo recibir información, sino también especular y reflexionar sobre ella. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes si 15 años después de aquella afirmación
estamos realmente creyendo en la indispensabilidad, del libro impreso, del libro escrito, y más aún, que eso es lo importante, en la unívoca asociación de ese libro impreso con la reflexión y la especulación. Y de hecho, si nos observamos a nosotros mismos en la mesa, ¿cuántos de los aquí presentes no hemos traído la hoja impresa para leer o para siquiera servir de apoyo a lo que íbamos a comentar en la exposición? ¿O cuántos de los presentes aquí no están tomando apuntes en una hoja impresa? Muchos más, por lo que puedo observar, que en un ordenador o en una pantalla. Entonces, es lo mismo, podemos justificar que el único cauce de la cultura es el libro impreso, y es lo mismo imprescindible que necesario, es lo mismo hábito que costumbre, que necesidad. Tal vez, y este es el inicio de mi exposición, creo que la única conciliación posible a detractores y defensores del libro impreso y del libro digital es que unos nos libremos de prejuicios y que otros aparquemos por un instante aires de especulación infundados y consideremos la riqueza de los dos formatos, la riqueza y la complejidad de ambos formatos, y como veremos más adelante y como les explicaré, la complejidad y la complementariedad de los mismos. Por eso creo que es cierto que en ocasiones las apariencias engañan, que tenemos percepciones distorsionadas de la realidad, de las cosas, y creo que es lo que ha sucedido más en concreto con el mundo de las letras y con su asociación con el mundo de Internet. En sus inicios parecía que el ordenador y el libro parecían mundos totalmente opuestos, irreconciliables, antagónicos incluso, porque ambos representaban dos mundos: el mundo de la fe en la cultura, el libro impreso, el mundo de todo lo que creíamos, de la fe en todo lo cultural, y el otro, el de la revolución tecnológica, Internet, el mundo de la revolución tecnológica. Sin embargo, yo considero que el inicio de todo debe ser trabajar de la mano, trabajar juntos, de la mano, para que el primero logre sobrevivir a toda la situación que está viviendo, y el segundo logre también por su parte esa credibilidad que necesita, asentarse definitivamente y aportar una credibilidad. Por eso parto de ese avance paralelo, de esa necesidad de concienciación de que uno necesita al otro y que para superar inconvenientes y para ampliar todas las ventajas es necesario que pensemos unos y otros en el otro, respectivamente. Porque siempre debemos pensar que el último término y al que debemos beneficiar es al lector-receptor, que es el que quiere ampliar sus competencias. No mirarnos tanto a nosotros mismos, sino al lector, al receptor, que es en última instancia al que debemos todo lo que nos estamos dedicando. Por eso, por un lado, la literatura es justamente opuesto a todo lo que es el mundo digital. La literatura, pues con mayúsculas, no necesita reafirmar su valor, eso creo que estamos todo el mundo de acuerdo. Ella despliega su estandarte y se abre paso entre toda la información diversa que hay en la red. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos se ha visto obligada a reafirmarse. Y en esa reafirmación, ¿qué es lo que ha hecho? Atacar, quizás de manera infundada, la mayor parte de las veces al mundo digital. Pero el problema es que la literatura estaba en peligro mucho antes de que apareciera el mundo digital. Basta con acercarse a una librería, con acercarse a un centro de educación primaria, secundaria, para darse cuenta de que la literatura estaba en peligro mucho antes de la aparición de este mundo digital. Y le viene atacando porque le considera que es el enemigo que le ha hundido de muerte, que le ha herido de muerte, pero en realidad es, como les comento, mucho anterior, y debe buscarse las causas a todo este peligro en el que vive la literatura en otros aspectos, además del mundo digital. Sobre todo yo pienso que además de muchos otros motivos, en su acceso restringido y en esa tendencia a dirigirse a una élite intelectual, esa tendencia que ha venido afirmándose en los últimos años, y por acabar sobre todo asociándose casi en exclusiva a ella, a esa élite intelectual. Por eso considero que este es el punto de partida, según mi opinión, y la realidad que debe pretender
y que debemos pretender tener en cuenta. Si la literatura quiere volver a ocupar el lugar que nunca debería haber perdido, es decir, debe despojarse, en primer lugar, de esa tendencia elitista y de ciertas creencias infundadas, sobre todo con el mundo tecnológico, y buscar un resurgimiento precisamente en esa tecnología, que es la que la podrá salvar frente a lo que ellos creen que la acabará matando, destruyendo. Y sobre todo, apostar sin recelos por esa democratización de la lectura que comentaba antes en el título de mi exposición. Si esto es, por un lado, lo que le sucede, creo, en la actualidad a la literatura, al mundo de las letras, el formato digital, por otro lado, es un mundo sin fronteras, eso lo estamos viendo, pero también es un mundo sin límites, sin reglas, un mundo sin juicios de valor, sin clasificaciones, o al menos en la mayor parte de las ocasiones. Y si esta es su gran ventaja, también creo que es su primera condena. Si abrimos cualquier página de Internet, veremos y introducimos cualquier tema, en este caso pues alguno relacionado con el mundo de la literatura, nos daremos cuenta de que la cantidad de información, eso lo sabemos todos, es ingente, nos abruma, nos avasalla toda la información que encontramos, y no sabemos qué elegir la opción adecuada, la idónea, la acertada, la que sea acorde a nuestros intereses. Y este es precisamente el principal ataque que le han hecho los grandes hombres de letras. Los grandes hombres de letras, entre algunos de ellos hemos tenido aquí en este coloquio, es el principal ataque que le han hecho, esa desinformación del abuso de información. Por eso creo que, en realidad, si la tecnología no ha hecho más que favorecer el mundo de la adquisición de conocimientos, ampliar la labor del estudioso, del investigador, y extender sobremanera esos formatos con los que puede contar, también es cierto, y esto creo que es muy importante, que ha distorsionado la información en tanto que la ha multiplicado. Por eso, si la literatura, por un lado, quiere alcanzar superar esa herida de muerte que tiene, pero sobre todo, si el mundo digital quiere alcanzar una categoría, ¿qué mejor, me pregunto yo, qué mejor forma de reafirmarse y aportar credibilidad que contar con la literatura, que ir de la mano con ella? Por eso creo que para solventar todos estos problemas surgieron las bibliotecas digitales, para intentar acotar toda esa información, para solventar deficiencias y para aunar ambas realidades, por un lado el mundo de las letras, que vengo comentando, y el de la tecnología. Como comentarán mis compañeras, los tres términos que entran dentro de una biblioteca digital serían colección, en primer lugar, organización y difusión, en tercero. Tres conceptos que deberían ir juntos. ¿Por qué? Porque su objetivo, por un lado, sería formar colecciones de textos, de documentos electrónicos. Por otro, organizarlas con los criterios bibliográficos que ellas conocen muchísimo mejor que yo. Y por otro, ponerlos a disposición, lo fundamental, de los usuarios, a quienes les pueda interesar y para ayudarles fundamentalmente. Entonces suponen, considero, pues, y es evidente, que un avance casi definitivo a la disposición del usuario, por la cantidad de documentos que presentan, porque facilitan y favorecen la información. Y sobre todo, a nivel de investigación, porque en horas de producción académica, de productividad académica, reducen muchísimo las horas invertidas y, sobre todo, permiten análisis más complejos, más fiables, incluso más depurados. Sobre todo, quiero tener presente en este momento las miles de obras literarias que estaban en cientos de bibliotecas perdidas, colecciones privadas, bibliotecas menores, en grandes ciudades, pero también en pequeñas ciudades, en pequeñas poblaciones, que estaban esperando a ser leídas y que, a pesar de que el mundo había ampliado sus posibilidades, pues con la consulta abierta, con el préstamo interbibliotecario, con el intercambio, con la movilidad incluso del usuario, pues todavía faltaba mucho para llegar a aquellos libros. Y creo que este es el paso definitivo que dieron las bibliotecas digitales, rescatar todos esos libros que permanecían esperando a que los usuarios llegáramos a ellos. En esa labor, pues, ¿quién ha estado? Todos conocemos que instituciones públicas, privadas, sobre todo universidades, llevan
muchos años digitalizando textos y es una labor inconmensurable en aras de la cultura. Pues desde la biblioteca británica, la nacional de Francia, la nacional española, los proyectos de universidades como Columbia, Virginia, Cambridge o hasta las aportaciones del propio Google Books, aunque sea tan cuestionado. Sin olvidar Europeana y con el aval del informe reciente de Nuevo Renacimiento. Entonces es un conjunto. Acaban por formar un conjunto que favorece el acceso libre y permite que multitud de usuarios en cualquier parte del mundo, investigadores, es cierto, pero también estudiosos, curiosos o lectores potenciales se acerquen a estos textos que de otra manera les hubiesen permanecido desconocidos o simplemente inaccesibles, que esto es un hecho real, que muchas veces era imposible acceder a los textos y había que trasladarse a los lugares. De hecho, muchos directores de bibliotecas de universidades o bibliotecas públicas y muchos estudiosos, sobre todo también traigo aquí a colación a Robert Darnton, el director en 2009 de la Biblioteca de Harvard, que consideraba que la digitalización, aunque esto entre un poco en cuestión con los del tema de los derechos de autor, que yo no lo trato en este momento, ya lo han tratado los especialistas, que era necesario digitalizar todos aquellos documentos que fueran de interés público para todos los usuarios y hacerlo de manera gratuita. Por eso afirmó que era necesario una república de las letras y de una ciudadanía universal en el seno de esa república. De hecho, fue uno de los primeros que firmó, esta Universidad de Harvard fue una de las primeras que firmó con Google para digitalizar sus fondos. En este sentido, pues gracias a estas iniciativas, pues Google se convirtió en una gigantesca, Internet, se ha convertido en una gigantesca biblioteca, en una fotocopiadora enorme, con millones de páginas a las que podemos acceder de manera inmediata. Pero, porque siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que a pesar de esta labor inconmensurable en favor de la cultura, como vengo afirmando, se ha venido oscureciendo este tema porque entraron a digitalizar textos, pero no se acercaron al valor de su contenido. Entonces, en el mundo digital, en la intención de salvar el mundo de la cultura y hacerla accesible al común de la sociedad, lo que acabó fue por no tener en cuenta la excelencia del ámbito académico. Así que lo que hicieron fue potenciar la forma, pero olvidar el fondo. Y los que somos profesores, siempre de filología, estamos insistiendo a nuestros alumnos continuamente en que no hay forma sin fondo y no hay fondo sin forma. Entonces, sería necesario, por eso, esa vinculación con la excelencia del mundo académico, sobre todo para que no se cuestione su credibilidad e incluso su utilidad, que es lo que se viene haciendo, por esa falta de atención al contenido, al valor de los textos. Y desde este punto de vista, los que le critican considerarían que era simplemente trasladar el sentido de biblioteca, como entendemos, biblioteca física, trasladarlo a biblioteca digital y simplemente conservar los textos como los teníamos en la biblioteca física. Y es cierto que hay multitud de ventajas, no las pongo en duda, pero también, y creo que eso es lo que se trabajará en el futuro, hay muchísimas más que no se han tenido en cuenta o no se están teniendo en cuenta, y supongo que eso es lo que se está trabajando, más allá del hipertexto, la lectura horizontal o la búsqueda múltiple. Y ahora es donde ya voy a los portales. Entonces considero que ese sacrificio que hizo la tecnología en favor de la cultura se le ha devuelto en forma de una biblioteca digital que no es la biblioteca digital clásica, sino que va un paso más allá, como comentaré ahora, y sería el portal literario. ¿Qué son estos portales literarios? Pues siguen apostando por la tecnología, sin duda, en primer lugar, pero creen que la necesidad de contar con un proyecto serio de digitalización de fondos no se puede olvidar el trabajo de las personas en este trabajo, sobre todo personas vinculadas al ámbito literario, que seleccionen, discriminen, ordenen toda la información que contienen esas bibliotecas digitales.
porque son los portales literarios en realidad bibliotecas digitales que emplean varias vías de acceso a las colecciones, igual que la biblioteca en digital normal, pero se ordenan en grados de conocimiento, de expectativas y de preparación del usuario. Eso es lo que quizás las separe en un primer término. Desde el filólogo más laureado hasta el alumno que acude a Internet por unas necesidades educativas que le sugiere el profesor, o hasta un curioso que navega por la red, todos pueden llevar a salvar pueden encontrar una lección acorde a sus necesidades, a su interés y a su nivel de preparación. Y sobre todo, y lo que es fundamental, disminuir el tiempo de búsqueda y saber que la búsqueda de aquello a lo que han accedido a través de estos portales es algo que le avala un estudioso que se encuentra detrás. Entonces, aquí la biblioteca virtual, Miguel de Cervantes, pues ha trabajado y viene trabajando desde hace varios años, porque cuenta con el aval de grandes instituciones, el Banco Santander o la Universidad de Alicante, que fueron los fundadores, y es un referente y la ha convertido en el referente básico para el acceso digital en la cultura española. Su director de proyectos de portales digitales comentaba que, y cito sus palabras, el principal coste no se debe tanto a la digitalización, sino a la intervención humana para lograr resultados de calidad. Y eso es lo que pretenden hacer. Es decir, contar con todo el mundo digital, con todas las facilidades que ofrece la tecnología, pero a su vez contar con un equipo riguroso de científicos que avalen este conocimiento. Y es cierto que en primer lugar comenzó siendo una biblioteca digital al uso, por eso conviven, por eso quise que estuviera abierta la primera página, porque conviven ambos sistemas de búsqueda. Por un lado el de los portales, que lo tenemos ahí arriba en naranja, y por el otro la búsqueda ordinaria de cualquier biblioteca. Esto se le ha criticado, pero en cierta manera es lo que están intentando cambiar. Están intentando aglutinar todos sus fondos en portales temáticos de autor o de contenidos. De contenidos, pues me refiero a obras maestras o de culto, y temáticos me refiero a géneros, a movimientos literarios, a corrientes. La forma de trabajar que tienen, por un lado, es que todos cuando se prefigura un portal desde la Biblioteca Virtual Cervantes, primero se parte de un proyecto en el que se intenta buscar a la persona ideal para un tema que ellos consideran que debe aparecer. Si se trata de la literatura histórica, de la novela histórica, pues lo que suelen hacer pues es contar con las personas especialistas y nombrar un director del taller digital, que sería el encargado de todo el procesamiento de textos, de la presentación web, de la digitalización, un equipo, y otro director académico, que sería el que se encargaría de filtrar la información. Por ejemplo, si tomamos la novela gótica, pues todos tienen la misma presentación. El director académico sería el que se encargaría de realizar una presentación en la que expondría, sería esto que vemos aquí abajo, por qué se considera importante este portal dentro de la biblioteca, una historia en la que desde el aval del académico se nos plantea toda la serie de contenidos por la que se justifica y se explica este contenido. Y ahora es donde está la parte importante, más allá de esta, sino la aglutinación, al mismo nivel que la aglutinación de textos. La bibliografía, si alguien pretende entrar dentro de cualquier portal, sabe que cuenta con los estudios, una bibliografía seleccionada de todos los estudios de las personas que se han dedicado a ese tema o a ese autor. Y aquí está una parte fundamental, los estudios. Estos estudios son no solo revistas digitales que estén ya digitalizadas, sino que se trata desde la biblioteca virtual de contactar con todas estas personas, contactar con ellos y tratar de que cedan sus derechos para que los textos aparezcan digitalizados. Entonces, en ese mismo momento se accede a un espacio común de compartir conocimientos que todos podamos disponer en ese instante.
y que nos haga una idea general de lo que estamos buscando. De otro lado, pues evidentemente tenemos el catálogo con todas las obras. Y es por eso los portales tienen un carácter abierto, nunca se cierran, porque los contactos que tiene la biblioteca virtual Miguel de Cervantes con las bibliotecas nacionales o otro tipo de instituciones, ya sabemos que los procesos de digitalización en algunos casos son un poco lentos, entonces los portales nunca se cierran y siempre están llenándose continuamente con contenidos nuevos. De ahí que tengamos aquí al margen últimos contenidos incorporados. Entonces nunca se van cerrando, sino que se van rellenando. ¿Por qué también son importantes? Y ya en esto acabo con los portales ya para concluir, porque lo que pretenden en muchas ocasiones es recuperar textos, no solamente grandes autores, como está Cervantes, como está Galdós, cualquier grande autor de la literatura española en España y Hispanoamérica, sino también recuperar corrientes o géneros que hayan sido un poco aparcados por la historia de las letras, para recuperar sobre todo esos libros que estaban en bibliotecas inaccesibles y para democratizar lo que comentaba, la lectura, para que estén accesibles no solo a los investigadores, sino para cualquier curioso que quiera acercarse a la red. Y ya para acabar, simplemente comentar que a pesar de todos los esfuerzos que se están llevando a cabo, es indudable que a la cabeza de la digitalización seguirá la literatura, al menos por el momento, y que los portales literarios, especialmente los que nos ofrece y prestigia la Biblioteca Miguel de Cervantes, seguirán siendo uno de los espacios con más avances en este campo y que más favorezcan las necesidades lectoras de los especialistas, pero también, como he comentado, de los curiosos y de los lectores obligados, si pretendemos un resurgir de la cultura y una necesaria democratización de la misma. Y muchas gracias por su atención. Sin duda alguna, esta división entre los que están en contra y a favor irá buscando puntos de afinidad, y es indiscutible que no hay marcha atrás. Esta es la tendencia, y no solo por razones ecológicas, sino por razones de acceso, el libro electrónico y la información electrónica seguirá teniendo una vigencia y una penetración cada vez más fuerte en nuestra vida cotidiana. Y las bibliotecas digitales seguirán existiendo, seguirán multiplicándose, y los portales como estos que nos han mostrado seguirán cumpliendo una función social de traer la información que está perdida al alcance de todos los que deseen acceder a ella. Gracias, Miriam. Les recuerdo que no hay preguntas, pero hay espacio en los recesos para conversar con los ponentes, así es que búsquenlos si tienen intenciones de hacerlo. Ruego ahora a Malgorzata Lisovska hacer uso de la palabra y hacernos su presentación sobre repositorios. Bueno, buenos días. Yo, igual que todos mis compañeros de la mesa y todos los que han estado aquí, estoy maravillada por buen acogimiento que tenemos en México. Muchas gracias a todos por invitación y realmente por sentirnos en casa. Hoy quería hablarles un poco sobre una forma de biblioteca digital que está poniéndose mucho, sobre todo en el mundo académico, y mi ponencia se llama Repositorios institucionales de acceso abierto en América Latina y su rol en la visibilidad de la producción científica latinoamericana. Entonces, primero que quería hablarles un poco, recordar que en nuestra mesa 8 habla de biblioteca digital y que todos realmente hablamos de una relación que tenemos las bibliotecas entre autores, usuarios y información y conocimiento, donde se incluye los editores, los distribuidores, los libreros, etcétera. Y también quería traer un poco
a recordar que el rol de bibliotecas, bien sea tradicionales o bibliotecas digitales, es prácticamente el mismo. Lectura, acceso a la información de calidad, recuperación de los resultados relevantes, preservación de las colecciones, capacitación y referencia, gestión de conocimiento, etcétera, etcétera, porque tenemos muchos roles en la sociedad. Antes de entrar en tema de repositorios, quería hacer una breve introducción sobre la producción científica en general, para ver de qué magnitud de la información estamos hablando. En los años 1988 y 2001, la productividad científica mundial está representada prácticamente en el mundo occidental. O sea, 38,43% se produce en América del Norte y otros 34% en Europa occidental. En América Latina solamente 1,76%. De este 1,76% de la productividad mundial, en América Latina 87% lo producen 3 países: Brasil, Argentina y México. Y los otros países todavía tienen una participación muy pequeña en esta productividad. Lo mismo sucede prácticamente el día de hoy. Estos son los datos del año 2008, o sea, la tendencia que le mostré anterior se mantiene. El principal productor del mundo de la información científica son Estados Unidos. Aquí hay un cambio, entra en la escena, como muchos lo han mencionado, China, Inglaterra, etcétera, etcétera. Según CIMAGO, que es un ranking iberoamericano, que produce un ranking iberoamericano, la producción científica en países iberoamericanos está concentrada igualmente en Brasil, Argentina y México, y obviamente España y Portugal. Aquí en los primeros 20 instituciones está una institución de Chile. Entonces, frente a esta situación, nace una nueva forma de publicación, y estas nuevas formas nacen de la iniciativa misma de los autores. Por eso, no riñe con derecho de autor tradicional, ni copyleft, ni copyright, nada de eso. Nace al principios del siglo XXI, las 3 iniciativas llamadas 3B de Budapest, Waseda y Berlín, producen o propagan en el mundo a partir del año 2002 y 2003 la iniciativa de acceso abierto. Y esta iniciativa de acceso abierto realmente da origen a los repositorios institucionales en América Latina y en el mundo. La materialización de acceso abierto se hace a través de 2 vías. Vía verde, que son precisamente el depósito en repositorios institucionales, y vía dorada, que es la producción de revistas de acceso abierto. Entonces, ahorita quería ya entrar en materia de hablar sobre repositorios institucionales. Según muchas encuestas internacionales y la reciente que hicimos en el proyecto, la evidencia que más de 80% de implementación de repositorios institucionales en todo el mundo están lideradas por bibliotecas. O sea, otros 20% lo tienen departamentos de tecnología, de pronto vicerrectorados, facultades, pero realmente aquí donde las bibliotecas están buscando un nuevo campo de pronunciarse en una vida académica. Entonces, un poco de tendencias. La gráfica de la izquierda
es una gráfica de 2010, donde en el mundo había alrededor de 1.650 repositorios. A la izquierda, hecha hace unos pocos días, 13 de septiembre de 2011, ya se nota que tenemos más de 2.057 repositorios. O sea, está creciendo, la tendencia va en aumento. Aquí la gran parte es Europa, que tiene una posición muy privilegiada en el tema de repositorios. En América Latina, en el año 2010, teníamos 5%, en 2011 ya estamos en 7%. O sea, también empezamos en nuestra región a mirar estas iniciativas como una parte importante de desarrollo. Esto es el mapa de repositorios en el mundo, lo que vimos en la otra gráfica, la gran concentración en Europa y en Estados Unidos. También empiezan a salir los rankings internacionales que miden la posición en la web de las universidades y de los repositorios. Esta es la página de la edición de 2010 de repositorios de Webometrics. En este ranking, en 2010 teníamos 19 instituciones. Actualmente, la última edición que salió, ya somos 62 instituciones. Y aquí aparece entonces una cosa muy interesante, a pesar que México es uno de los mayores productores de producción científica. Sin embargo, en caso de repositorios, por lo menos los registrados y los rankeados de Webometrics, su participación pues no es tan grande. Para mirar un poco la magnitud de qué información estamos hablando, en esta gráfica podemos ver número de repositorios, número de documentos depositados en repositorios por países. Tenemos obviamente México en la cabecera, segundo puesto lo tiene México, pero casi todo está gracias a la UNAM. O sea, hay mucha producción concentrada en pocos repositorios como tal. Entonces, para hablar un poco de repositorios, quisiera explicarle un poco para los que no son expertos en el tema, que el repositorio realmente es una biblioteca digital, pero muy específica. Para que sea un repositorio se necesita una institución, unos documentos producidos o digitalizados, o sea, documentos que nacen digitales ya o que los digitalizamos. También debe ser documentos ofrecidos en acceso abierto, o sea, acceso como mínimo, acceso público gratuito. Debe cumplirse una serie de estándares, lo que en el mundo de biblioteca la llamamos interoperabilidad, y debe cumplirse, por lo menos en un alto porcentaje, la condición de autoarchivo. Que los mismos autores depositen sus trabajos y no que somos nosotras las bibliotecas que lo estemos haciendo. Esto es un ejemplo de un repositorio de la Universidad del Rosario, o sea, donde yo trabajo y donde lo estamos gestionando. Está hecho en DSpace, que es una herramienta de acceso libre, pero personalizada de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, cuando tenemos repositorios institucionales, nos preguntamos, ¿queremos estar solos o queremos estar en grupo? Entonces, ¿qué significa estar en grupo? Significa juntarnos en una red. ¿Y cuáles son las ventajas de la red? Porque las ventajas son muchas. Algunas de esas le he nombrado aquí, que sobre todo se construyen bajo normas y estándares internacionales. Hoy por la mañana Patricia estaba hablando de la importancia de metadatos en el mundo editorial, y en el mundo de bibliotecas sí que es verdad, porque es que con tanta
diversificación de la información. Si queremos encontrar la información, debemos aplicar esos metadatos de una forma muy detallada, pero además estandarizada, para que no solo hablemos un idioma local, sino podemos hablar un idioma internacional. También las redes concentran los esfuerzos, potencializan los recursos humanos, o sea, los que se hacen en México, si lo compartimos con Colombia, ya estamos ganando y no perdiendo. Optimizan la infraestructura, propician intercambio y cooperación, lo que realmente trae un verdadero desarrollo. Entonces, cuando hablamos de cooperación, necesitamos hablar de repositorios institucionales que deben ser gestionados por las instituciones, universidades o centros de investigación o inclusive museos, bibliotecas públicas o instituciones que tengan, por ejemplo, patrimonio. Después, estos repositorios institucionales se pueden juntar en unas redes nacionales y las redes nacionales en redes regionales o internacionales. Aquí hay unos ejemplos de redes nacionales. Ravid en México, yo creo que todos conocen la red de repositorios. Biblioteca Digital Colombiana en Colombia. Hay redes en Brasil, en Argentina, en Ecuador y están creciendo. Para hablar un poco de las redes nacionales voy a dirigirme y voy a hablar de la Biblioteca Colombiana, Biblioteca Digital Colombiana, porque es la experiencia pues que más conozco de cerca. La Biblioteca Digital Colombiana quiere ser la biblioteca que indexa los repositorios o bibliotecas digitales, porque en esto también, en mundo bibliotecario, hay una discusión qué es lo que es repositorio y qué es lo que es biblioteca digital o qué es biblioteca virtual. Entonces, quisimos ser como incluyentes y dijimos que queremos indexar toda la producción científica, académica, cultural de las instituciones de educación superior, bibliotecas, centros de información que sean producidos por los colombianos o hablen de Colombia. Entonces, la misión de BDCOL es convertirse en el único portal de acceso a la producción académica, científica, cultural, social, producida en Colombia y por los colombianos, y además ofrecida de acceso abierto. ¿Cuáles fueron los objetivos? Fomentar la creación de repositorios institucionales. Muchas veces hay un desconocimiento, hay un miedo, entonces en este sentido, al tener una comunidad fuerte, ayudamos a aquellos que todavía no tienen suficiente experiencia para poder aventurarse a crear sus repositorios. Definir políticas de trabajo en red, eso sí es muy importante porque todos hablamos de interoperabilidad tecnológica, de tecnología, de desarrollos, pero lo más importante y lo que nos ha costado muchísimo en la Biblioteca Digital Colombiana es lograr la interoperabilidad humana. Realmente nos cuesta en la región trabajar cooperativamente, compartir conocimiento y esto no es fácil. También estructuramos y formalizamos la comunidad de bibliotecas digitales y repositorios en Colombia. Contribuimos a la formación de capital humano especializado. Ofrecimos 2 cursos virtuales con la OUI, la Organización Universitaria Iberoamericana, de manera virtual sobre creación de repositorios institucionales. También contribuimos a potencializar la visibilidad de la producción colombiana y contribuimos, obviamente, de esta manera a disminución de la brecha digital, porque ya la información no está solo para aquellos que pueden pagar, y los que trabajamos en bibliotecas sabemos cuánto cuesta acceder a una información de calidad. Objetivos técnicos era utilizar la infraestructura de Renata, que es una red académica avanzada colombiana. Ya en el mundo, pues ustedes saben, hay autopistas académicas como paralelas casi a Internet tradicional, comercial que conocemos, para permitir el flujo de la información y de datos científicos de manera mucho más ágil. Y implementar también la plataforma computacional
y definir esos estándares de interoperabilidad de metadatos y de ponernos de acuerdo cómo vamos a ingresar la información para que el usuario final lo pueda lograr. Esto es algo técnico, pero lo que quiero que vean que BDCOL es un integrador, integra cada biblioteca digital o repositorio digital existente en Colombia. Eso significa que nosotros realmente lo que recolectamos son los metadatos y lo que van a ver aquí, a través de esos metadatos, cada biblioteca digital tiene y conserva su independencia, tiene sus servicios, pero además con BDCOL podemos tener servicios comunes para todo el país. A través de protocolos de intercambio abiertos, que es OAI-PMH. Entonces, ¿qué busca BDCOL? Busca el acceso a la producción científica de calidad de manera gratuita. O sea, no entrada a Google, donde hay de todo, sino realmente poder acceder en un tiempo muy pequeño a una información que ya fue avalada, una información que fue avalada por las instituciones que son, por ejemplo, universidades colombianas. La visibilidad, cuando hablaba de producción científica, por temas de tiempo no pude hablar del tema de visibilidad, pero realmente la visibilidad de nuestros autores, la visibilidad de nuestros investigadores de la región es muy, muy pequeña, porque los canales tradicionales de visibilización de la ciencia, que es Easy Web of Science o Scopus, realmente no permiten no es que no permitan, no tienen mucha participación de autores diferentes a las lenguas anglosajonas. Entonces también publicar en repositorio permite aumentar número de citas, que en últimas es lo que interesa a un investigador. También crea un mayor impacto y mayor uso. ¿Cuáles son factores claves de un trabajo en red nacional? Lograr políticas comunes, lograr estándares que garantizan la interoperabilidad, crear modelos de gestión y sostenibilidad, porque muchos proyectos se han creado y han muerto una vez termine la financiación de un organismo. Y obviamente darle divulgación y capacitación a todos para que podamos cada vez progresar más. Esto es nuestro portal de la Biblioteca Digital Colombiana y esta es la herramienta de acceso a la producción académica. Un poco de indicadores. Tenemos hoy en día alrededor de 86,000 documentos indexados, 51 instituciones, y este proyecto empezamos 13 y ahorita estamos 51. 73 repositorios y 20 colecciones. O sea, en la Biblioteca Digital Colombiana indexamos también colecciones como videos, audiovisuales, etc. Entonces, ahorita ya para terminar, voy a hablar un poquito sobre las iniciativas regionales de bibliotecas y repositorios. Tenemos dos en este momento, que es la Comunidad Colabora y el proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre creación de una red federada de repositorios. Lo importante es que en la región tenemos una red académica avanzada que se llama Red Clara, y en cada país está una red. En Colombia, Renata, aquí hay CUDI, exacto, CUDI. Entonces, tenemos toda la infraestructura tecnológica ya hecha para todos estos proyectos lo podemos implementar de una forma satisfactoria. Y estamos conectados con Europa a través de la red JAN y con Estados Unidos a través de Internet 2.
Entonces, Colabora, que es la comunidad regional, empezó con 8 países el año pasado y ahora somos ya 13 países. Fue un proyecto financiado por Clara en el marco del programa Alice II y en 2011 hasta 2012 estamos en la fase 2 donde queremos consolidar la comunidad latinoamericana de repositorios. Esto es nuestra página web. Y ahorita muy brevemente voy a hablar sobre proyecto Clara BIT. El proyecto aprobado en junio de 2010, financiado por Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y Gestión para una Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica. Participan 8 países, entre esos México, y se conforma de 4 componentes. Primera es crear una estrategia regional consensuada, o sea, ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer 8 países para poder crear una red de repositorios. Después, establecer el marco de acuerdos y políticas comunes. Porque esto queremos hacerle desde las bibliotecas, desde las políticas públicas, porque para que el depósito y la participación de las instituciones no sea voluntario solamente porque hay un director o hay un rector muy inquieto en este tema, sino que desde las políticas públicas se generen los canales que esto pueda suceder. Por ejemplo, muchas veces se financia proyectos de investigación que ya la nación ha pagado dinero para esta investigación y después no podemos nosotros, los usuarios, acceder a los resultados de esta investigación. Después vamos a hacer una prueba piloto, o sea, un instrumento, una herramienta de recopilación de todos los repositorios a nivel latinoamericano y vamos a hacer una estrategia de capacitación sobre acceso abierto y sobre creación de repositorios. Esta es la página web del proyecto. ¿Cuáles son los factores claves? Igual, compromiso de los socios. Es muy importante, que es que cuando dicen algún proyecto todo el mundo levanta la mano, pero cuando hay que trabajar y después poner esto y el trabajo es bastante grande, ya el grupo disminuye. Por eso es importante tener el compromiso de los socios. Obviamente el estándar es infraestructura, modelo de gestión y divulgación. ¿Cuál es el futuro de la red? Y esto ya para terminar. Estamos por lanzar una nueva página web donde vamos a poder no solamente trabajar nosotros internamente los socios, sino que vamos a poder interactuar con los usuarios y con otros países que quieren integrarse al proyecto. Al finales del año 2011 queremos lograr una firma de acuerdos a nivel de ministerios o secretarías públicas, implementar la herramienta ya de recolección parecida a la que le mostré en la Biblioteca Digital Colombiana. Eso va a ser en 2012. En 2012 igual vamos a lanzar una estrategia regional de capacitación. En 2013 una prueba piloto y desde 2013 implementar un plan de sostenibilidad para avanzar hacia una comunidad regional de repositorios y bibliotecas y poder participar en redes internacionales. Entonces, la misión es convertirse en el principal portal de acceso a la producción científica latinoamericana en acceso abierto, con el lema Visibilizando la Ciencia. Y esto, ya para final, simplemente una foto para demostrar que, aunque muchos aquí o algunos han vaticinado la desaparición de las bibliotecas, yo creo que apenas estamos solamente visualizando una pequeña parte y todo lo que no conocemos, toda la todo ese gran mundo de oportunidades para bibliotecas está todavía por delante de nosotros. Muchas gracias. Agradezco a Malgorzata la brillante exposición que nos ha dado
hay datos muy contundentes respecto de la productividad científica latinoamericana en comparación con la productividad científica mundial. En términos de publicación, América Latina, en cuanto a revistas científicas se refiere, apenas contribuye con el 3% del total de publicaciones electrónicas, de publicaciones periódicas científicas a nivel mundial, y pues la mejor forma de generar visibilidad es sin duda a través de las bibliotecas digitales y de estas redes de repositorios digitales de los que ella ha hablado y en los que muy activamente participa. Gracias una vez más, y como decíamos hace un rato, para cerrar con broche de oro, yo quiero invitar a Lourdes Feria, mi colega y amiga de toda la vida, a compartir con ustedes su sabiduría y su buen humor que la caracteriza. Qué compromisazo, Oscar, ¿eh? Voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Primero, ¿tienen hambre? ¿Ya tienen hambre? Todavía. Un poquito, ¿no? Entonces me voy a apurar. No se preocupen, no se me asusten, porque pues vamos a tratar de hacer esto lo más ágil que se pueda. Bien, pues antes de iniciar les comento que amo las bibliotecas. Amo las bibliotecas, pues seguramente porque soy bibliotecaria, aunque de pronto me han dicho hasta ingeniera, desde que entré en el mundo de los algoritmos y el software y todas estas cosas. Pero lo de ingeniera de ser por ingeniosa o por ingenuosa, no, ¿verdad? Para nada. Bueno, pero amo las bibliotecas, amo los libros y ahora los formatos digitales también. Así que vamos a empezar para platicarles un poco, más que decirles una ponencia, vamos a ver fotitos, vamos a ver fotos, ¿qué les parece? Una colección. Iniciamos con la primera diapositiva. Ah, de veras, ¿verdad? Es que yo sí tengo hambre. En la provincia, comemos temprano, y sí, aquí comen a las horas más exóticas que he visto. De pronto están comiendo apenas a las 6 de la tarde, o sea, sin nada en la panza a las 6 de la tarde, ¿sí? Pero es que ya me entretuve en otra cosa, perdón, ahí voy. Ahí estoy. Bueno, entonces, tres temas. El primero, vamos a hablar, en general, de las bibliotecas digitales. Primero, cómo han evolucionado. Segundo, el entorno en el que estamos al día de hoy, que es la sociedad del conocimiento. Y una reflexión al final de cómo llevamos estas herramientas o estas bibliotecas digitales, cómo las convertimos, si es que se va a poder, en portales de conocimiento o en portales al conocimiento. Bueno, la historia comienza, este cuento comienza desde hace muchos años, desde los sumerios, ¿verdad? Desde las tabletas de arcilla, desde aquellas bibliotecas egipcias de papiros y luego los códices, en fin, y ahora estamos en un mundo digital. Y yo les voy a hablar del mundo digital a cómo lo he vivido. Y el mundo digital lo he vivido, he tenido el privilegio y la suerte de vivirlo desde ese triangulito en el que vivo, desde ese estado bellísimo de Colima. Yo digo y decimos allí que es un triangulito, porque si lo miran en el mapa así es, pero además porque ese triangulito tiene su base en el Océano Pacífico y su cúspide en el activo volcán de Colima. Ahí está mi volcán. Bueno, en esto de la evolución de las bibliotecas a bibliotecas digitales, pues empezamos con los ficheros de tarjetas. Yo veo aquí que pues hay mucho jovencito, entonces seguro ni conocieron los ficheros de tarjetas. Yo sí los conocí, soy de los grandes años del rock and roll, pero hemos, gracias a ello dado los pasos necesarios cuando llegaron las primeras computadoras. Entonces se empezó a hablar de la automatización de bibliotecas, cómo organizar ese mundo que eran en ese momento los libros y poderlos buscar a través de una computadora. Eso ya era de avanzadísima en los años 80, y luego ya se empezó a hablar de bibliotecas digitales o virtuales también. Todavía no hemos definido con mucha precisión cuáles son unas y cuáles son otras. Finalmente, para el caso es lo mismo. Y para eso tuvimos que meternos a conocer software, plataformas, metodologías,
en fin, una serie de temas de los cuales se ha estado hablando de varios de ellos a lo largo de estos días. Miren, para que vean que sí conocí los ficheros de tarjetas, eran unas tarjetitas de cartulina de 7 por 12 centímetros en los que se registraban los datos autor, título y tema y luego se alfabetizaban en orden de la A a la Z, obviamente, y para localizar alguno, a los bibliotecarios de entonces nos daba el infarto cuando alguien llegaba y decía, quiero este libro, porque ya nos habían desacomodado todo ese orden precioso. Mucho tiempo decir bibliotecas era decir sinónimo de solamente libros. Y entonces, en Colima, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para automatizar esto? Y nos dimos a la tarea que ni nos imaginábamos a dónde nos iba a llevar, de inventarnos un softwarecito, una cosa muy caserita, para resolver este asunto en una maquinota de esas que se descomponían cada tercer día y que ocupaban un cuarto del tamaño de esta superficie. Sin embargo, ya cuando llegaron las PCs, pues lo pasamos a PC, luego lo empezamos a compartir con otros amigos, le pusimos un nombre, le pusimos Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas, ahora es muy conocido como SIABUC, y quiero que sepan que yo a SIABUC lo quiero como si fuera mi hijo. Ya estamos en la generación de los nietos, por cierto, que ven aquí, SIABUC 9, ya viene a ser como mi nietecito. Pero ha sido una experiencia muy linda porque es como todo software, por decir el mismo Office, el Word, se va actualizando cada determinado tiempo y en este caso se ha ido actualizando gracias a las contribuciones de quienes lo usan. Y al día de hoy se usa ya en casi 2,000 bibliotecas en América Latina, en los países de habla hispana. Hemos logrado colocar alrededor de 2,000 licencias y, como se dice por ahí, más las que se acumulen esta semana. Bueno, luego ya como ya usábamos computadoras y eso fue muy temprano en la historia de la automatización en las bibliotecas, pues se nos quitó el miedo, ya no nos apantallaban las computadoras. Ahora ya vemos que hay muchísimas bibliotecas que están entrando al tema de digitalizar sus acervos y todo. Allá en mi rancho grande empezamos pues les digo en los 80, lo cual era muy temprano, y además no solo empezamos a digitalizar, sino a guardar, a conservar esa información en discos compactos. Uy, eso era la gran cosa, guardar información en un CD-ROM. Ahora imagínense que un iPod, cualquier iPod supera la capacidad de almacenamiento de un CD-ROM, pero en aquel entonces era el mecanismo, el instrumento, el soporte que marcaba la vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esos experimentos, hicimos discos compactos, digitalizamos incluso archivos, colecciones completas de los archivos en el estado de Colima, empezamos a escanear, empezamos a usar estos términos, estos anglicismos que ya de alguna manera unos u otros se van aceptando y otros no, pero si no lo dices así, de pronto nadie te entiende. Y entonces nos dimos a la tarea, con el cobijo de la UNESCO, a entrar en el tema de bibliotecas digitales. Y aquí, bueno, nada más les comento dos productos que se dieron también, ya estábamos hablando de los 90s. En los 90s publicamos una compilación de reflexiones en un libro que se llamó Bibliotecas Digitales, del cual, por cierto, aquí traemos varios ejemplares. Quien quiera uno, pues con mucho gusto se lo podemos obsequiar. Yo creo que los podemos dejar en el escritorio aquí a la salida. Si no quieren cargar con este brick, pueden llevarse la versión en minidisc. Y si de plano no quieren llevárselo de manera portátil, está en Google Book, en el servicio de libros digitalizados de Google. Bueno, era muy temprano para hablar de bibliotecas digitales, pero ya había que provocar la reflexión. Y al mismo tiempo que hacíamos esa publicación, les decía, con el acompañamiento de la UNESCO, empezamos a trabajar en una plataforma de software que se llamó El Dorado, para gestionar bibliotecas digitales.
no es una biblioteca en sí misma, es una plataforma de software y una metodología de trabajo, es decir, se desarrollaron los manuales completos para el bibliotecario, para el catalogador de metadatos y para los especialistas en informática que apoyarían la biblioteca digital. Y eso nos llevó incluso a recibir un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Esto fue en el año 2005. Miren qué bonito diploma nos dieron. Y aquí quiero pedirle su venia para comentar que en esta foto de la parte superior, ahí estamos recibiendo el premio mi compañero académico Javier Solorio, que falleció hace unas poquitas semanas y a quien le quiero dedicar esta presentación. Y que es la persona que me enseñó todo lo que sé de bibliotecas digitales. Bibliotecas digitales, si ustedes entran a Internet, que seguramente habrá entre los bibliotecarios del público quienes hayan buscado muchas veces ese tema, se habrán dado cuenta que les aparece de todo, ¿no? Y a veces van a una biblioteca digital y se encuentran 5 libritos escaneados con colores muy bonitos. Pues eso no es biblioteca digital, o sea, es un buen intento, bien, hay que provocar también eso y aplaudirlo. Pero una biblioteca digital que se precie de serlo, bueno, necesita una serie de características de organización, de sistematización, que, bueno, pues esta experiencia de Colima nos ha llevado o nos ha obligado a conocerlas y por eso, a partir de haber entrado en estos temas, pues también nos han pedido desarrollar bibliotecas para otras instancias, para secretarías de Estado, para universidades, para organizaciones internacionales. Toda la biblioteca, por ejemplo, de la revista Infolac de la UNESCO, una biblioteca muy bonita ¿qué puedo decir yo, verdad? Una biblioteca muy bonita que hicimos, que presumida, para la Universidad de Guadalajara hace poquito, que es la Biblioteca Virtual de Género. La que hicimos para el Sindicato Nacional de los Maestros hace ya varios años, con 5,000 recursos digitales sobre cultura, educación y arte mexicano. Y también muy temprano entramos en el tema de los metadatos. ¿Con qué se comen los metadatos? Nos preguntábamos en los albores del año 2000, ¿no? Y pues también, obligadamente, entrar a conocer qué son los metadatos, cómo funcionan, aprender a usarlos. Y trajimos la sede para México, para Colima, del Congreso Internacional Dublin Core. Eso fue en el año 2006 y vinieron los más picudos expertos en metadatos a enseñarnos en qué consistía esto para poder pues ir armando un equipo sólido que manejara estos temas. No, todavía falta. Ya. En cuanto a las bibliotecas digitales, esto que acabo de contar, pues es los antecedentes. Ahora vamos a enmarcarlas en el aquí y en el ahora que estamos viviendo, en el entorno de la sociedad del conocimiento. Esto de la sociedad del conocimiento, pues se empezó a manejar mucho más a partir de la reunión mundial, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se hizo tanto en Ginebra como en Túnez en los años 2003-2005. Y aquí tenemos una imagen típica de lo que nos viene a la mente cuando pensamos en sociedad del conocimiento. Aquí, esto es sociedad del conocimiento y Su Majestad Google no puede faltar, ¿verdad? ¿Pero qué creen? En la sociedad del conocimiento también tendríamos que pensar en estos entornos, ¿o no? Por ejemplo, el campo mexicano, las zonas rurales. Y no necesariamente hay mucho avanzado en este aspecto. Y con todo, pues, sociedad del conocimiento, ya vimos que son todas estas redes sociales, millones y millones de personas entrando, tuiteando, subiendo su Face. De aquí, por ejemplo, ¿quiénes tienen su perfil en Face? ¿Me van a pantallar? No, casi todos. Ahora, de esos, ¿quiénes lo actualizan? ¿Cada cuándo? ¿Quiénes tuitean de los que están aquí? Pues casi todos. ¿Pero qué creen? Si yo les hubiera preguntado esto hace 5 años, ni la mitad hubiéramos levantado la mano de los que estamos en este auditorio. Es más, había una vez
que la pregunta que hacía era, ¿quién en el auditorio tiene correo electrónico? Y se los juro que había 2 personas en todo un auditorio que tenían correo electrónico nada más. Después ya se fue haciendo algo tan común que cambié la pregunta por ¿quién tiene más de 3 cuentas de correo electrónico y las usa? Y así, ¿no? En fin, este es el entorno de la sociedad del conocimiento que, bueno, en el que las tecnologías son pues un componente fundamental. Y con todo y eso, miren las estadísticas tan solo de México. En este país, ni la mitad de los que habitamos la bella República Mexicana tenemos acceso a Internet y a computadora. Estos son datos tomados del INEGI y bueno, y los bajé de la página del Sistema Nacional en México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces son datos oficiales. 30 millones de usuarios nada más. ¿Y qué pasa con todos los demás? Hablando de un tema muy relacionado que es la brecha digital, pues vemos dónde se encuentra la problemática central. O sea, en los rangos de edad de los 17 a los 24 años no hay mucho problema porque ya son generaciones muy digitalizadas. De los 34 a los 44, ya allí hay problemas de brecha digital. Y no me digan en generaciones posteriores, ¿no? De los 54 años en adelante, pues casi no hay mexicanos que estén alfabetizados digitalmente. Ajá. Y también en la sociedad de la información y el conocimiento, bueno, sabemos por diferentes fuentes que más o menos el promedio de libros que se lee un mexicano, que leemos los mexicanos por año, no llega a 3, 2.9, digamos que 3. Y sin embargo, los jovencitos están leyendo más de 2,000 páginas web y más de 1,200 perfiles en Internet, en Facebook, ¿no? En un año. O sea, de que ya se dijo en estos días también, de que se lee, pero qué estamos leyendo y cómo estamos leyendo. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo buscar ese equilibrio, esa compensación en esta sociedad de información y conocimiento tan desequilibrada en cuanto a la apropiación de todo eso? Bueno, pues por una parte está el abrir los accesos, el convivir con otros usuarios que conocen más, el formar personas más competentes digitalmente, el crear infraestructuras adecuadas, el ver cuáles son las demandas de uso, crear ecosistemas. Y para esto también otro dato estadístico, esto es bastante reciente, son datos de 2010. La Unidad de Inteligencia de The Economist hace este estudio que desde hace varios años que se llama indicadores de e-readiness, o sea, de qué apropiación digital, qué tanto estamos, no nada más cuántas computadoras hay en cada país, sino qué tanto se usan y para qué se usan. Los primeros lugares, pues no nos extraña, ¿verdad? Suecia, Dinamarca, Estados Unidos para el año 2000. De los latinoamericanos, Chile a la cabeza, incluso sobre Brasil, que está en el lugar número 42, y sobre Argentina. México está entre los 40, o sea que ni muy, muy, ni tan, tan. Depende del color del cristal con que se mire o de la tablet con que se lea, decían ayer, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo potenciar o qué está pasando en México para ir dando los pasos para una inclusión digital? Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del sistema en México, está lanzando varias iniciativas. A nosotros nos invitaron a hacer investigación hace algunos años sobre estas posibilidades y entonces participamos en un proyecto para identificar mecanismos para esto de la alfabetización digital que dieron base a lo que se lanzó hace poco como la campaña nacional Vasconcelos 2.0 de alfabetización digital, que ahora ya la está llevando directamente la Secretaría. Pero allá tenemos los datos de la investigación en Colima. También
buscando estos mecanismos de cómo activar el uso de la tecnología de una manera más amplia. Participamos en otro proyecto de investigación orientado a comunidades de mujeres migrantes. Entonces, allí no solamente era usar las tecnologías, sino, ya veo que amenazadoramente se me acerca la hojita que dice que me quedan 5 minutos. Bueno, estos portales de información y datos, ¿qué tanto se pueden usar en las comunidades para que se conviertan de verdad en conocimiento? Bueno, entonces hubo temas de capacitación, hubo investigación y ahora les comparto algunos de sus resultados. Bueno, bibliotecas digitales, sí. ¿Para qué invertimos tanto en bibliotecas digitales? ¿Para que estén allí muy bonitas en el ciberespacio? No, para que se usen. Dice aquí esta caricatura de don William Shakespeare. ¿Bloguear o no bloguear? Esa es la cuestión. ¿Usar o no usar la tecnología y cómo usarla? Esa es la cuestión. Tenemos como un reporte final de estas investigaciones que se han estado haciendo, más de 5 decenas de recomendaciones para lograr un mayor impacto en el uso real del día a día de la tecnología. Y tienen que ver básicamente con las 3 Cs, las 3 palabras que inician con C que están aquí. Tienen que ver con contenidos, con buena conectividad, porque de pronto no es nada más invertir en computadoras, sino en la actualización. A veces nos encontramos lugares con las computadoras más viejitas que Matusalén, y con el contexto, a orientarlas de acuerdo con las comunidades que las van a usar. Y para esto hicimos también con Naciones Unidas participamos en una experiencia de llevar las computadoras a las comunidades y trabajamos con voluntarios universitarios, con chicos que atendían estos servicios y capacitaban a las personas. Hay experiencias muy bonitas que me gustaría en otro momento compartírselas de los muchachos que han convivido con esas comunidades y se han quedado a vivir allí y les ha transformado la vida, tanto a las comunidades como a ellos. Ha sido muy entrañable la experiencia. Pero, ¿qué más hay? O sea, tenemos que modificar muchos esquemas si queremos de veras impactar. Hay un amigo mío que ha escrito sobre los 7 pecados de la educación. Uno de ellos es el que dice, el gran pecado es pensar que todo lo vamos a solucionar con tecnologías. No todo lo va a solucionar solo la tecnología. Después les hablaré de los otros 6 pecados. Ahorita ya no tengo tiempo, nada más nos vamos a concentrar en ese. Y entonces, ¿por qué no volver la mirada a lo que desde los años 70 la UNESCO planteaba como los 4 pilares de la educación y que sigue siendo válido en el siglo XXI? Y que pues son el aprender a aprender, que a veces nos enfocamos solo en eso, el aprender a hacer con nuestras manitas, practicar la parte de hacer las cosas, aprender a convivir y aprender a ser. En la medida que liguemos la tecnología a estos postulados, vamos a lograr cambios radicales. ¿Qué estamos haciendo como experiencias nuevas en este sentido? Bueno, en el tema de aprender a aprender y de aprender a ser, el programa Exploradores 2.0, con universitarios, y aquí está el equipo de capacitadores. Y con otros de los ámbitos en el que es importante incursionar es, ya se decía los días anteriores, en la lectura de profundidad, el vincular la lectura a experiencias de vida, y puede ser en computadora, puede ser en la multiplicidad de objetos digitales que tenemos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no es nada más de tener los textos digitales en los formatos que sean, sino de aprender siempre, en las diferentes comunidades, en las diferentes sociedades de conocimiento, niños, adultos, en fin. Y cierro con una reflexión de que pues en estas sociedades de la información y el conocimiento pues tendríamos que estar incluidos todos, ¿no? Y no solamente pensar en las comunidades muy urbanizadas, sino en otro tipo de comunidades. Me gustaría decirles una frase que vi ayer aquí en el museo, en una de las salas, que decía que los antiguos mexicanos
Fueron seres muy sabios por la bella costumbre que tenían de consultar todo con su propio corazón. El día de hoy yo les invito a que reflexionemos que también está en nosotros, descendientes de estos antiguos mexicanos, el seguir su ejemplo y consultar todo con nuestro propio corazón. No todo es tecnología, ayuda mucho, pero también estamos las personas. Muchas gracias por su atención. El comité organizador de este Simposio Internacional del Libro Electrónico agradece cumplidamente la participación de Miriam, de Malgorzata y de Lourdes en este evento. Gracias por haber compartido con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Continuamos, no hay receso, la siguiente mesa continúa enseguida. Gracias.